Muy bien, tenga a todos ustedes un saludo. De mi parte soy Rafael Félix Mora Ramírez, el docente del curso de Ética y Filosofía Política de la UNI, de la Facultad de Ingeniería Química y Textil. Como ven, estamos directo en directo en la facultad, nos hemos escapado de las reglas de Sagasti. No, es solamente por si acaso un fondo de pantalla, no van a pensar mal. Vamos a empezar con John Stuart Mill, para poder entender un poco el trabajo 3, que ya se les viene de aquí a 2 semanas. John Stuart Mill es un filósofo utilitarista. También estuvo vinculado al feminismo de su época. Fue un utilitarista de la ley, de la ley. En ese sentido se aleja de la propuesta que hacían filósofos como Jeremy Bentham, que también eran utilitaristas, pero de los actos. Bueno, eh, John Stuart Mill considera que hay que apegarse pues a las leyes que son garantes de que tengamos una sociedad ordenada y que además se han obedecido históricamente y que han reportado pues beneficios sociales, ¿sí? Este filósofo pues estaba pegado a la regla, como, como lo dice su propia propuesta, ¿no? El utilitarismo de la ley o de la regla. Bien, era un defensor del liberalismo, de la democracia representativa. Pensaba que había que votar por la gente con educación, de la clase media, por los profesionales, porque ellos pueden controlar digamos, la expansión de las opiniones que no tienen fundamento, que no tienen base. Los gobernantes deben ser sabios para él. Los gobernantes deben ser sabios y estos, por lo general, son una minoría. Bien. Hasta ahí algunas cosas que podemos decir de John Stuart Mill. Otro filósofo brillante fue John Rawls, ya fallecido, él ya pertenecería al siglo XX. Y bueno, este pensador sostuvo una tesis, una teoría de la justicia, vamos a conocer algunas de sus ideas. Él sostuvo que el velo de la ignorancia y la posición original es un experimento mental para proyectar cómo sería una sociedad justa para él. El velo de ignorancia significa que tú no conoces lo que te va a tocar cuando participes en la sociedad. Y la posición original es justamente eh, esa suposición, ese presupuesto metafísico, vamos a ponerlo así, en el cual tú estás previo a una sociedad, estás antes de iniciar a participar en una sociedad. ¿Sí? ¿Cómo te gustaría que lo fuera? Sí, esa es la posición original. El velo de la ignorancia, entonces, lo que va a hacer es como tú no conoces tus intereses, pues efectivamente vas a poder elegir de forma imparcial. El velo de la ignorancia neutraliza los intereses. Él planteó recuerden, tres principios, bueno, que en realidad presenta como dos, ¿no? Pero el segundo está desdoblado en dos. O sea, son tres. El primero es la libertad. El segundo es el de la diferencia y el tercero es el de equidad de oportunidades. Son los tres principios que para John Rawls garantizan una sociedad ordenada. Rawls, a diferencia de John Stuart Mill, eh, o por ejemplo de algunos utilitaristas, ¿no? Un poco más apegados al tema de que lo que beneficia a la mayoría es lo bueno, Rawls rechazaría ese utilitarismo, porque él piensa que hay que fijarnos en la minoría, no simplemente dejarlos de lado, fijarnos en esa minoría y ver de qué forma disminuimos su sufrimiento. Rawls rechaza entonces el utilitarismo. Eh, es evidente, es evidente que Rawls eh, tiene un ideales, tiene valores que persigue, como su mismo nombre lo dice, la justicia, la libertad, la igualdad, son temas que son muy fuertes dentro de su propuesta. Bueno, los demás filósofos, como Habermas, por ejemplo, siguen vivos. Taylor sigue vivo, ¿sí? Charles Taylor, por ejemplo, estos filósofos, eh, McIntyre, también, si no me equivoco, sigue vivo.
¿sí? Vamos a hablar un poco más de ellos. Con respecto a Jürgen Habermas, él considera que una sociedad democrática es aquella que incluye a las minorías, no que las aplasta, no que las excluye, sino que considera sus necesidades, que dialoga, que debate con ellas para llegar a un acuerdo, para escuchar qué es lo que les preocupa. Esa es una verdadera sociedad democrática, no es la tiranía de la mayoría, para Habermas. Él, pues, considera de que la democracia debe basarse en el diálogo y el respeto a las minorías. Debe respetarse, pues, a todos los ciudadanos, por supuesto, y los puntos de vista variables de las personas. Según Habermas, debemos dejar de lado la racionalidad instrumental, que solamente nos hace ver a las cosas en términos de fines y medios, de pros y contras, de ganancia-pérdida. Hay que dejar de pensar así, y más que todo apegarnos a una visión de la racionalidad comunicativa. Hay que aprender a comunicarnos, ¿sí? A intercambiar puntos de vista, a humanizarnos más. Según Habermas, la verdad se decide en un debate. No es el reflejo de la mente, no es la coherencia sistemática, es lo que se decide en un debate, en un intercambio de ideas. Ahí es donde nace la verdad. Bueno, ese fue Habermas. Vamos a hablar ahora de Charles Taylor, filósofo canadiense. Él era un partidario del comunitarismo, ¿sí? Y rechaza entonces el universalismo, porque busca imponer una misma ideología a todo el mundo, con la excusa de que es neutral, ¿no? Con esa excusa. Él se opone desde un punto de vista comunitarista al universalismo. Eh, por supuesto, por supuesto, que hay que respetar la comunidad de los grupos, la identidad cultural de los grupos, hay que respetarla, hay que respetar su autenticidad, ¿sí? No es justo que todos piensen igual o que todos tengan la misma ideología, ¿no? Debemos respetar las costumbres de los pueblos. Eso piensa Taylor. También considera, aunque esto ya es posterior, para él, ¿no? Que el cristianismo tiene todo el derecho a formar parte de la sociedad, ¿no? No tiene por qué extirpársele o sacársele del juego. El cristianismo comparte ideales con la ilustración, según Taylor, y podría servir para darle un sentido a la vida, y en ese sentido tendría que estar disponible en la sociedad. No hay por qué perseguirlo ni censurarlo, ¿no? Al menos eso es lo que dice él desde su posición como un pensador cristiano que es Charles Taylor. Él también, eh, por supuesto, defiende el cristianismo. Es importante ser cristiano para los que lo son, porque para él al menos los ateos no ven la vida como un todo. Hay algo incompleto que para Taylor es sospechoso, ¿no? El cristiano se hace una pregunta profunda sobre la vida que el ateo no lo acepta, ¿no? En ese sentido sería un ser incompleto para Taylor. Bien, bueno, y eh, finalmente, bueno, hay que hablar de este pensador McIntyre, ya para ir cerrando este breve encuentro. Bueno, McIntyre es un pensador eh, que nos habla sobre las virtudes, como Aristóteles, y él, por ejemplo, distingue entre bienes internos y bienes externos a las prácticas. Una de sus ideas nos permiten entender lo que ocurre en la ética profesional. Uno va buscando bienes internos, como la vocación, por ejemplo, ¿no? Pero termina corrompiéndose cuando le da más peso a los bienes externos, como es el dinero. O sea, su explicación le da sentido a la corrupción, ¿no? La explicación de McIntyre, de la virtud y de los bienes internos y externos a las prácticas, da una explicación, ¿no? De cómo así la gente se corrompe. Y es porque dejan de lado los bienes internos y se apegan más a los bienes externos, a las prácticas. La virtud que él define se basa en otros conceptos como el que acabo de mencionar, prácticas, orden narrativo y también tradición moral. Esos conceptos para él son importantes para entender lo que es una idea de virtud.
Cuando hablamos de orden narrativo nos referimos a que en el fondo toda persona tiene una historia para contar, o todos los contenidos morales que conocemos los obtenemos, los aprendemos y los difundimos en un formato narrativo. ¿Sí? Las lecciones que aprendemos en el fondo las comunicamos, las transmitimos en un formato narrativo, en una forma de cuento, de historia, de relato. Siempre ha sido así, ¿no? Y él lo pone como parte de su componente para definir virtud. La tradición moral es el soporte particular de donde viene. Las costumbres, la cultura de un pueblo, ha sido el soporte dentro del cual tiene sentido esa narrativa, por ejemplo, ¿sí? Y por supuesto, la práctica es una actividad, ¿no? Porque la ética, pues, es una actividad práctica, no es meramente teórica. Bien. Y bueno, con eso ha sido suficiente. Más bien me despido y agradezco a todos ustedes por su gentileza y por su tiempo. Y bueno, que tengan pues un excelente fin de ciclo. Espero que les vaya muy bien. Muchísimas gracias.